yo voy para la televisión, a mí no me gusta leer. A mí me gustaría saber su apreciación de lo que está pasando hoy en día con las nuevas generaciones de periodistas, de comunicadores con este tema, de tener como ese miedo a la lectura, su apreciación y el consejo que usted puede darle a Bueno, estos yo de un jóvenes. maestro del periodismo aprendí algo, que es el profesor Rafael Núñez Grasals, Ay. que él decía que había 11 reglas para tu escribir. Las primeras 10 eran leer y la número 11 era empezar a escribir. Muy bien. Si uno no lee, no puede. La primera 10 eran leer y la número 1 La número 11, escribir. escribir. Porque es Empezar. que es un instrumento de Sí. trabajo. O sea, si tú no tienes materia prima, si tú no tienes Sí. esa sustancia, esa savia, ¿Qué puede ofertar? Claro. es Sí. difícil, ¿tú entiendes? Entonces tú podrás tener buena dicción, pararte en un micrófono, hasta Claro. improvisar, Lucir pero, muy bonita, por ejemplo, muy atractiva, ¿verdad? pero si vas a escribir, no tendrás la facilidad de hacerlo porque a escribir se aprende escribiendo, pero antes leyendo. Es el canal del Sol. Gracias por seguir con nosotros en esta propuesta alternativa a esta hora del día. Juan Antonio. Sí, señor, tenemos el placer de recibir en el matutino del país, acá en el Canal 6, al distinguido periodista, comunicador y ahora cuentista también, Cuentista. Gustavo Olivo Peña, a quien damos la bienvenida y a quien pregunto de inmediato. ¿Se Bienvenido. puede vivir del cuento en la República Dominicana, Gustavo? Bueno, hay mucha gente que literalmente vive del cuento, pero no literariamente. Bueno, ¿Tú estás viendo? Es interesante ese la término, literatura se puede con los años, cuando tú ya tienes un nombre, digamos, sustentado y ya tienes una obra extensa, de alguna manera se puede vivir de la literatura, pero no es tan fácil. Es una pasión. Se diría que yo siempre sostengo que el periodismo y la literatura son dos oficios hermanados. Sí. Y es un tránsito que antes se daba más, que los periodistas surgían de los literatos. Y aquí tuvimos mucho, el caso de Freddy Gastón Arce, por ejemplo, ¿verdad? Un gran poeta que fue periodista. Y el mismo José Núñez de Cáceres era poeta y fundó el periódico. José Ramón López. José Ramón también. López, ¿verdad? Claro. Periodista y filósofo y literato también. Y el propio Don Juan hizo periodismo, siendo un literato nato. Y a nivel internacional, una de las cosas que mucha gente no sabe es que Gabriel García Márquez fue primero literato y después periodista. Contrario a Ernest Hemingway, que era una de las gente que él admiraba, que del periodismo, de ser un gran periodista, pasó a la literatura. De manera que debería ser un tránsito armonioso, normal. Pero ustedes que son periodistas, este es un oficio que demanda mucho, que es un oficio agotador, y muchas veces uno no hace esa pausa en un momento de la vida y para decir, déjame escribir un libro. No solo de literatura. Yo creo que las vivencias que uno tiene en el periodismo, en la comunicación en general, son una materia prima excelente para cualquiera escribir libros. Pero aquí no es tan fácil escribir libros, mucho menos publicarlos. Estamos hablando que tú comienzas, Gustavo, a realizar ese transfer. ¿Desde cuándo? ¿A cuánto asciende más Bien, o menos? yo tengo muchos años en la literatura. Lo que pasa es que quienes no me conocen así, en ese aspecto tan de cerca, no sabían que yo escribía literatura, ficción. Ahí hay una historia que se llama en este caso Resurrección. Originalmente se llamaba La muerte del poeta, que yo la escribí hace 40 años más o menos. O sea que mi inquietud es bastante, Sí, bastante adulta. siendo un joven estudiante universitario, me ocurrió una experiencia interesantísima en el campus de la UAS y eso hizo que yo escribiera esa historia. Fue un señor que era un obrero. Jaffe Cerulli tuvo una idea brillante en la UAS como teatrista y hombre de la cultura. La universidad había perdido a principios de los 80, una vez que se da el cambio de gobierno y ya el gobierno del PRD le dio el presupuesto que la UAS quería y no tenía ese apoyo tan fuerte en la sociedad que tuvo en años anteriores. Y entonces, para un poco fortalecer esa parte, Jaffe propuso, que fue una magnífica idea, hacer convenio con organizaciones de campesinos y obreros en todo el país. Fruto de eso, la universidad les envió a esas organizaciones
a personas del área de contabilidad, ayudarles a organizar sus negocios, ya sea en el campo o una pequeña fábrica. Les ayudó también enviándoles técnicos agrícolas y de veterinaria para ayudarles en sus haciendas. Y esa gente nos envió a la universidad a obreros que en ese momento se estaba restaurando el campus, la jardinería, y ellos estaban ahí. En un momento, como a eso de la 1 de la tarde, no sé si los que estudiaron en la UAS se recuerdan lo que decían ruinas, que era un edificio que nunca se terminaba de construir. Había ahí un gran árbol de baobab, bellísimo, verde. Yo estaba ahí a la sombra, garabateando unos versos para una compañerita que me traía loco. De pelos rizos, ojos grandes. Y entonces, mientras yo estaba ahí, yo escucho una voz que me dice: ¿a quién yo le pido? ¿Al hombre o a la vida? Así, una voz muy imponente y con buena dicción. Yo digo, ¿quién será? Cuando yo levanto la mirada, era uno de los obreros campesinos, con la camisa aquí enrollada al cinto y desnudo de la cintura hacia abajo y con ese sol abrasador así quemado en la piel. Yo me hago el desentendido y bajo la cabeza de nuevo y sigo con mis apuntes. El hombre se me acerca más. Dice: a usted le estoy preguntando, ¿a quién le pido? Por mi vida que tampoco vale. ¿Al hombre o a la vida? ¿Al hombre o a la tierra? Y yo digo, pero este tipo es más poeta que yo. Este es un filósofo natural. Exacto. Y eso me hizo hacer una reflexión. Y estando yo ya en la casa, en la habitación, yo me miré frente al espejo y yo dije: el poeta ha muerto. Como que yo me dije: yo no soy nada, este tipo es más poeta que yo. E hice esos apuntes y los guardé, pero un par de años después, Pedro Pablo Germeno Forastieri, ahora magistrado juez del Tribunal Superior Electoral, que éramos muy amigos. Peter. Ajá, trabajamos juntos como profesores en el Colegio Don Bosco. Yo le enseño eso y me dice: pero esto está muy bien. Y él participaba en una tertulia con don Juan Bosch. Y él le lee ese texto a Juan Bosch. Y Juan Bosch le dijo: dile a tu amigo que sigue escribiendo, que escribe muy bien. A mí eso como que yo ahora lo reflexiono y eso fue algo maravilloso. Una persona como Juan Bosch que dijera eso. Pero esa historia cambió después con unas reflexiones. Porque me decía un amigo: no, el poeta nunca puede morir. Y de la muerte del poeta pasó a ser resurrección, que tiene un final que ustedes verán. Está en el libro. Entonces de ahí salió realmente, después de toda esta experiencia, larga experiencia, un hombre discreto, otras historias, que a propósito te permitió también el privilegio de ganar el premio José Ramón López en 2022. Yo me asombré, fui el más sorprendido porque primero ese año, contrario a otros años, eran libros ya publicados, o sea que se sabía quién, el nombre de todo el mundo, y ahí compitieron gente con un nombre de muchos años en la literatura dominicana. Y nada, al jurado le gustó el libro y me otorgó el premio. Para mí un gran privilegio. Eso me sorprendió muchísimo. El jurado estaba integrado por nada más y nada menos que Efraín Castillo, un gran literato y escritor. Publicista también. Gilbert Otero también, otro escritor también, y otro escritor, narrador, profesor, Noé Sayas. Y ellos entendieron que ese era el libro ganador. Gustavo, es difícil tú lograr, o es difícil lograr lo que tú has logrado. Ser buen periodista, cuando digo buen periodista, Gracias. es un periodista que orienta, no que desorienta, y ser un buen literato. En el mundo de la vida del periodista, ¿hay tiempo para hacer literatura? Bueno, lo que pasa, lo que dije en principio, las vivencias de uno, si uno lleva sus anotaciones, yo siempre digo que yo tenía una especie de cajón desastre, con muchos apuntes ahí, que cada cierto tiempo, yo digo, estos son unos amigos o unos hijos olvidados, los visitaba, retocaba, y fui tomando, y cuando me decidí ya, en medio de la pandemia, digo, pues déjame aprovechar este confinamiento, y ya organizar las cosas para publicar un libro. ¿Y tiende a corregirlos realmente? Obviamente, ¿O lo sí. publica? No, se corrigen y uno vive siempre corrigiendo. Sí, Yo, eso eso creo que lo dice Borges, que hay una corrección permanente. Sí, Después, en una segunda edición, quizás uno cambia algunas cosas. Y de ahí hice una selección de 10. Pero hubo un cuento más que me había dicho un amigo,
que se estaba haciendo una selección de relatos breves, fantásticos. Y me dice, mira, tú tienes un relato que creo que debe ir en esa antología, déjame llevarlo. Pero luego, en medio de la pandemia, no se dio la publicación de esa antología, el que se llama El Reino del Silencio, que es el número 11. Y yo lo agregué ahí porque ese amigo, que es el buen amigo maestro José Enrique García, un excelente escritor y profesor de literatura, me dijo que me acompañó en esto, le agradezco muchísimo, me dio muchos consejos. Me dijo, no, agrega ese. Y yo con duda lo agregué. Y mira, mucha gente, ese es el texto que más le ha gustado. Es breve, está al final. Olivo, perdóname, el momento del parto, que es donde está lo difícil, Bueno, cuando alguien escribe. Muchas mira, personas, perdóname la distancia, sí. yo soy muy dado a balbucear también la escritura, pero generalmente lo que hago es guardar, porque cuando llega el momento de la publicación, Tiene miedo. Es Todos el tenemos temor, ese eso es miedo. propio, es el temor. Bueno, haciendo un símil, uno para mí que debe ser en la historia latinoamericana el cantante más grande a nivel de la voz, para mí, Marco Antonio Muñiz, que recientemente cumplió 90 años. el as. Él dijo una vez que el día que él no sintiera miedo escénico, ya no era artista. Porque los hijos y otros le dijeron, mire maestro, cuando yo voy dice, no, el artista que se respeta tiene miedo escénico, porque quiere quedar bien. Sí, exacto. Siempre. Entonces, eso pasa haciendo un símil en la literatura. Tú siempre entiendes, cuidado. Sí. Y si es un temor es disparate que estoy natural. diciendo. Pero uno debe tener dos cosas. Primero, la disciplina. Porque no es tan fácil. Mucha gente piensa, te dice, ¿cómo tú, la inspiración? Eso se le da a los compositores. Pero en la escritura tú tienes el tema. Pero esto hay que trabajarlo como un maestro de la escultura cincelando una piedra. Sí. Afinar y afinar y afinar. Y luego hay algo que se recomienda, que es tener lo que llaman un lector crítico. Alguien cercano a ti que no te vaya a decir una cosa por otra, que si es un disparate te diga, mira, esto no. Pero que si tiene calidad me dice, eso está muy bien, pero mejor aquí. Y entonces yo tengo una persona que es una excelente escritora, por cierto, que nadie conoce. Tiene una novela que yo le dije, mira, envíala a cualquier concurso internacional, porque es una novela excelente. Y esa amiga es muy discreta, por eso me reservo el nombre. Porque Ay, ella no te le lo gusta íbamos mucho a la cámara, preguntar. Te lo íbamos a preguntar. no voy a decir su nombre porque no estoy autorizado. Me ayudó muchísimo a mejorar lo que llaman el ritmo, para que si el lector comience, a veces uno por hermosear, hace un inciso o algo, me decía, no, mira, si tú le quitas esto, tú verás, mira cómo fluye más la lectura. Me ayudó mucho en eso. Lo otro, hay muchas vivencias personales y otras que son pura ficción. Gustavo hablaba, es muy interesante, de la relación directa que hay entre la literatura y el periodismo. Así es. Definitivamente. Y desde que yo empecé a estudiar hace 20 años, comunicación, siempre había un tema con los estudiantes que decían, a mí no me gusta leer. Yo voy para la televisión, a mí no me gusta leer. A mí me gustaría saber su apreciación de lo que está pasando hoy en día con las nuevas generaciones de periodistas, de comunicadores con este tema, de tener como ese miedo a la lectura, su apreciación y el consejo que usted puede darle. Bueno, yo de un maestro del periodismo aprendí algo, que es el profesor Rafael Núñez Grasals, que él decía que había 11 reglas para tu escribir. Las primeras 10 eran leer. Y la número 11 era empezar a escribir. Si uno no lee, no puede. La primera 10 eran leer y la número 1. La número 11, escribir. Porque es que es un instrumento de trabajo. O sea, si tú no tienes materia prima, si tú no tienes esa sustancia, esa savia, ¿qué puede ofertar? Claro. es difícil, ¿tú entiendes? Entonces tú podrás tener buena dicción, pararte en un micrófono, hasta improvisar. Lucir Pero, muy bonita, por ejemplo, muy atractiva, ¿verdad? pero si vas a escribir, no tendrás la facilidad de hacerlo porque a escribir se aprende escribiendo, pero antes leyendo. ¿Y cómo usted ve la situación de hoy en día de Mira, nuevas generaciones? recientemente hubo en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra un homenaje a mi querida amiga, compañera de promoción y hermana, Altagracia Salazar. Sí. Y yo fui de los panelistas que participé con la joven colega Natalie Faxa, que por cierto es muy buena periodista, Así es. comentando y moderando el asunto. Yo dije algo que lo he dicho en otro lugar, que a muchos colegas les sorprendió, me dijeron, no. Yo digo,
pensando en el periodismo escrito que conocí en las redacciones de los diarios, que Trifolio también tuvo la experiencia, y creo que Ulises también tuviste en medios escritos. Sí. Yo digo que ese periodismo que conocimos murió. Okay. Pero ¿por qué murió? Digo yo, bueno, hubo una irrupción en la industria en general de las tecnologías y ya cualquiera se dice periodista. Ya yo dije más fuerte, yo dije Twitter lo mató. Porque antes, ¿qué nos decían en los periódicos? Que el periódico tenía que ser post radio y post televisión, es decir, que tú hicieras un periódico que saliera con cosas novedosas que ni la televisión ni la radio habría tocado, sino que si ocurrió una tragedia, un avión se cae, por ejemplo, ya esa es la historia, pero eso está en Twitter al segundo, sí, y en otras redes, y en YouTube. Entonces, tú tienes que hacer más, investigar quiénes iban ahí, contar las historias humanas de esas personas, muchas gráficas, y ahí se complementa una historia escrita e impresa que la gente le puede interesar. Podría interesarse, exacto. Pero si tú dices lo mismo, que murieron tanto y que tú estabas repitiendo. Entonces, luego de que era post televisivo y post radio, vino la internet. Entonces tenía que ser post internet. Si había una página por ahí, tenía que hacer algo más de lo que esa página publicaba. Pero cosas de la vida. Ya la propia web, los propios diarios digitales tienen el reto de las redes sociales, que eso es permanentemente. Sí, eso. Y ha surgido un fenómeno que afecta a los medios, que se llama el posicionamiento, a través de las tendencias. Y ya hay muchachos y muchachas que se especializan en eso, ya se estudia eso en España, en Estados Unidos, inclusive en Francia ya está doctorado en Francia, con la hija de unos amigos míos. Se la llevó una gran corporación aquí, porque ya empezó trabajando en el Estado, trabajando en posicionamiento de marcas. Ella tiene un doctorado que lo hizo en París. Entonces, en los medios tú puedes tener el mejor contenido, y todos ustedes lo saben, en televisión, radio, internet, un contenido serio. Pero si tú no tocas temas de la tendencia de la mayoría, y ahí sabemos que hay muchas cosas que tú dices, pero una cosa personal, si fulano terminó con fulano, ¿por qué eso tiene que ser tendencia? ¿Por qué tanta gente tiene que fiarse en eso? ¿A quién le importa la vida íntima de la gente? Y esto es una trampa, digo yo también, y uno debe verlo de manera crítica, porque se supone que el periodista debe ayudar a la denuncia social, debe ayudar a mejorar la calidad de la democracia, debe ayudar a que la gente viva mejor, debe ayudar a denunciar las cosas malas, hacerle contrapeso al poder. Pero que si fulano y fulana salieron, que si y en eso era una cosa increíble. Yo me puse a observar el rompimiento ese que tuvo Mario Vargas Llosa con Isabel Presley. Oye, había unos periódicos en España que todavía están sacando, ellos dicen cotilleo en España, sí, todavía sacan una cosa todos los días, es verdad, como las cosas más importantes. Y tú sabes los problemas que tiene España en este momento, como para que eso sea la noticia, ¿a quién le importa? Eso es un problema personal. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que las publicitarias, si tú haces excelente trabajo, pero dicen, pero es que ustedes no están en la tendencia, mira, fulano se ve mejor, es más, porque trata tales y tales temas, porque tiene una persona que dice mala palabra, la vaguedad. Lamentablemente, entonces te miden, las publicitarias te miden, y todo eso afecta a la industria en general y afecta al periodismo. Entonces yo digo, si cualquiera dice cualquier cosa, y la gente vive más pendiente de Twitter, por eso yo dije de manera tajante, que le chocó a unos colegas, que el periodismo, como lo conocíamos, había muerto. Ahora, entonces, el buen Gustavo, lector, perdóname, Rosa, perdóname, el buen lector es crítico, es severo. Entonces, ante la situación que se da con esto del inmediatismo, con los medios y digitales, cualquier cosa que se dice por ahí, ¿por qué no se busca como contrapeso en lo que es la denominada prensa tradicional? El fortalecer, por ejemplo, trabajo de fondo, de investigación. Bueno, en la prensa, si hablamos de la prensa tradicional impresa, los impresos tienen una crisis que ya venía de hace muchos años. Ya los columnistas han fracasado, no aparecen, y donde aparecen es con 4 párrafos y a veces no tiene sentido. Eso se comenzó a llamar en un momento, hubo grandes debates, se comenzó a llamar en un momento la dictadura del diseño, que te comenzaron a decir
Tu reportaje tiene que tener tanta palabra, mira este cuadrito aquí, esta foto aquí, y no te puedes salir de ahí. Usted fue víctima del Sí, victimismo. todo fuimos. Todo el mundo. Entonces, Si llegaba un comercial al final, una publicidad al final. eso sería lo menos Pero malo para la exacto. vida del periódico, sino Exacto. que te decían, no, que no puede ser más que tanta palabra. Entonces, ahí no puede haber profundidad. Sí. Eso por un lado. Y lo otro, que los costos del papel son difíciles en este tiempo. Pero más que eso, yo te voy a poner, y perdón, voy a mencionar la página en que estoy, Acento, que es un digital. Sí. En una ocasión, nosotros hicimos un trabajo, hizo el compañero Samuel Tapia, que fue un exquisite, nos fajamos a planificarlo, de los 4 ríos principales y la situación en que están del país, con el Yaque del Norte, Yaque del Sur, el Iguamo, el Osama, una investigación, mira, y hecha con profesores universitarios, especialistas, con todas las aristas, con infografía animadas y fijas, con vídeo, con todo, y posible debate entre los técnicos y soluciones a cómo salvar esos ríos. Eso se colocó con todo el despliegue. Hubo elogios y muchachos de universidades que dijeron, hasta para mi tesis me sirvió, y en Intel lo debatieron y en la UAS. Pero ¿qué pasó? Que a los 10 minutos la gente te decía, no, pero que tú estás mal, porque fulano, que si yo quiero un embocero, pero yo con este tú no lo tienes, ustedes están desactualizados. Entonces eso es triste. Es muy triste. Gustavo, tú nos has dado un panorama de todo esto. Mañana, aquí se conmemora el Día del Periodista. Mañana, ¿verdad? Mañana. 5 de abril. Sí, exactamente. Entonces, dentro de eso, amplíanos un poquito más. ¿Cómo nos encuentra en esta coyuntura? Tú estás hablando muchísimos temas así, a grandes rasgos, falta de formación, no hay detalle, no hay dedicación, se está leyendo menos, o sea, un conjunto de cosas que un verdadero periodista, un buen periodista necesita, las formaciones, las escuelas. ¿Cómo tú encuentras que nos está encontrando todo esto? Porque es integral. Son varias aristas que confluyen en esto. Exacto. Bueno, yo creo que en el caso de las escuelas tienen que transformarse. Ya creo que hay algunas que han dado pasos, de que ya el periodista de hoy no es el que se sienta en la máquina o va y busca los apuntes. No, eso Ya cambió tiene que bastante. ser una especie de multiuso, multitask, como dicen ahora. Tiene que tomar fotos, hacer videos. Sí. Ya escribe, si es un medio Pero impreso, tiene que tener contenido, tiene sí, que... obvio, sí, obvio. exacto. Ya si es impreso, escribe sobre una página prediagramada, un template que llaman. Sí. Entonces, tiene que tener conocimiento de fotografía, de todo, pero a mí, y de tecnología, pero quizá la parte que yo más floja es esa que insistí antes, se lee menos. Sí, Y los profesores deben insistir en eso, que por lo menos obra fundamental. Yo estuve en Colombia. menos, pero también hace unos se años. escribe poco, no manejan Pero mucho esto la viene de los estudios gramática. básicos. Yo estuve en Colombia hace ya casi 20 años y había un grupo de estudiantes de bachillerato dominicanos y yo tuve una gran vergüenza porque compartiendo con estudiantes y periodistas colombianos, les preguntaron a los muchachos dominicanos que cuáles escritores dominicanos ellos leían o conocían y la mayoría no supo qué decir. Milagro que nos dieron Juan Bosch, que dice... No, bueno, tal- algunos sí, dijeron, pero cuando les preguntaron, ha sido don Juan Bosch, ¿qué usted ha leído de don Juan? sí, No sabían qué no decir. sabían qué decir. Y algunos hablaron conmigo como avergonzados. Yo les dije, bueno, yo te puedo dar nombre, pero si te preguntan y tú no sabes qué tú vas a decir. Entonces yo siempre le insisto, cuando di clase también una vez, que hay autores fundamentales de un país que tú tienes que por lo menos haber leído un libro. O sea, no es posible que haya un dominicano que no haya leído un libro de los de Juan Bosch, Sí. ya sea de historia o de literatura, o que no haya leído un libro de Balaguer siquiera, si es conservador Claro. o le gusta ese autor, o de Jiménez Grullón, o de Ramón López, o Salomé Ureña, la madre de la Claro. poesía dominicana. O La poesía, Pedro Enrique señor, Ureña, que eso es lo es- que te iba a decir. Pedro Enrique Ureña Claro. es un orgullo de el habla hispana en el mundo. Y aquí no se estudia. Por Dios. Y Aquí que no se le retiraron el cosas... libro de gramática de... Gustavo, y Se va al cosas México, añejas, Argentina, que lo leímos Ecuador. en los colegios de César Nicolás Penson, cosas añejas. Se recomendaba siempre, ya no lo recomiendo. No, ya no lo Las recomienda. expresiones de ignorancia, por un lado, y los gazapos adredes o no, son muy frecuentes en el periodismo dominicano. Yo gocé mucho, por ejemplo, de alguien que estuvo haciendo una entrevista para la televisión y va al cementerio y conversa con uno de los familiares del fallecido y le dice, ¿cómo usted se siente?
Es una agresión. Es una agresión. Es una agresión. Y pasa Y todo por el ejemplo, día. Pero eso no es nuevo, aquí están Eso es una haciendo referencia. presencia figuras muy conocidas y muy queridas en la República Dominicana, en este sepelio de este gran hombre. ¿Cuál es su nombre, por favor? No, bueno. Sí, porque esos son errores. Entonces, déjeme De decirle, todas maneras, yo lo que quiero terminar, y agradezco infinitamente, y qué bueno que exista Gustavo sí, claro. Por en el eso- periodismo dominicano, un verdadero maestro y sobre todo, Gracias. con algo que yo quiero resaltar, es su nivel ético y moral. sí, Que que es uno muy de los- difícil hoy en día Sí, muy ser valioso, periodista y ahí tener ética y moral. Bueno, si ¿Eh? si uno Porque aprendió todos de eso- una manera u otra hemos sido contaminados con el deseo ilimitado de enriquecernos. Y yo pienso que un buen periodista no necesariamente puede ser rico. No necesariamente. Si le va bien. Tampoco miserable. No se trata de eso. Yo no me quejo de. No me he hecho rico con mi profesión, Exacto. pero no me quejo del nivel de vida que tengo. Lo que a mí me gusta, que no es no es algo tan costoso, lo tengo. Entonces, ¿qué? Yo no veo que me haga falta Cuando tengo el privilegio de conversar con personas de tu naturaleza, tengo que evocar a mi amigo Concha, Manuel Concha. Leonel Concha. Leonel Concha, Sí, sí. perdón. Tengo que recordar a mi querido profesor Leo Reyes. Núñez Grasal, mucha gente. Núñez Grasal, a Radamés Gómez Pepín, director de el más importante medio escrito de República Dominicana, y murió sin tener como propiedad un carro. Y no dejó de ser una superestrella del periodismo. Exacto, nato. Y tanta gente que han aportado tanto. Gustavo, perdona, ¿por Sí. qué el hombre discreto? Bueno, esa es una historia del libro, que es el primero, que viene de una historia real. Esa historia es un señor que yo de niño veía que todos los días paseaba a su esposa en una silla de ruedas. Ella estaba parapléjica. Y él bromeaba mucho con mi papá. Sí. Y yo una vez preguntando decía, ¿y por qué don fulano es así? Y papá una vez nos dijo, ese es un gran hombre íntegro. Es un hombre que ha pasado cosas terribles. Yo no sabía qué era. Luego me entero que ese señor, de origen cubano, y ella era dominicana, él lo llevaron en los años 20 a Estados Unidos. Allá, ya en el 40 y tanto, ya era un joven de 20 años más o menos, los reclutaron para la Segunda Guerra Mundial. Ellos se habían enamorado, él y esa muchacha dominicana, y la familia de ella le dice, mira, pero él va para la guerra. Y él, como eran las cosas antes, con mucho honor, dice, no, nos casamos, pero nosotros tendremos nuestra luna de miel cuando yo regrese de la guerra, que esperaba venir vivo, ¿no? Él participa en la batalla de Normandía en el día de, cuando los aliados de la parte, digamos, occidental, entran a Francia y ahí derrotan a los nazis en esa parte, porque en el otro lado entraron los soviéticos. Le dan un aviso a la familia que está aquí, la mujer vino y la familia de la esposa Santo Domingo, un parte de guerra, y dicen que a él lo han matado, y a un hermano de ella que también estaba en la guerra. Ella fue, por desgracia, la que recibió el parte, su esposa joven, que todavía no ha tenido luna de miel, y a ella le da un ACV. Y ella queda vuelta a nada. Por más que la familia intentó. Unos años después, ya terminada la guerra, él regresa porque habían enviado también un telegrama diciendo fue un error. Él está en rumbo desconocido, pero no fue muerto. Él regresa. Cuando él regresa, la familia de ella le dice, mire, usted es un hombre joven, no lo vamos a sacrificar de esa manera. Le damos una interdicción judicial, como se llama, para liberarlo de este compromiso. Usted hace su vida. Le dijo, no. Esa es la mujer que yo quiero. Yo me casé con ella. Y se jura en la buena y en la mala. Yo me quedo a cuidar de ella por siempre. Y él la paseaba todos los días. Y él, le escuché decir una vez, entre cuentos que nos hacían los niños sobre esa Segunda Guerra, que si ella moría, él se mataba. Y un poco esa es la historia. Y después de la discreción de este hombre, ¿cuál es el cuento que viene? Bueno, ahí hay una historia fabulosa, que ese cuento es de una profesora, que fue una historia real también. Uno se apropia las historias reales y le da ficción. De una profesora, recuerdo de niño que la veía, una mujer muy, muy bella, muy íntegra,
pero que ella en un momento dado sale embarazada y en esos años, estamos hablando de los 60, yo era muy niño, pero escuchaba las historias que se contaban, el sistema la expulsa, porque ella salió embarazada y ella decía, yo no tengo a nadie por qué decirle quién es el padre de mi hijo, porque yo lo decidí así. A ella no le hacía falta, digamos, trabajar en la escuela para vivir, porque ella tenía un buen patrimonio que le dejaron sus padres. Entonces, nadie sabe el secreto, y en el chismorreo entre los profesores, los padres de los alumnos, hay una amiga en la que ella confía, y ella le cuenta la historia. Se llama la profesora Campos. Cómo ella le cuenta la historia de ella, y qué ocurrió con ella, y por qué ella decide eso. Algunas amigas mías ahora me han dicho, mira, es un cuento que se adelanta a la época, porque ella fue una mujer liberada en aquellos años. Muy difícil antes que una mujer decidiera eso. Ella decidió con quién iba a tener su hijo y decidió que no tenía que contárselo a nadie. Se lo cuenta una amiga, que entonces ahí ella habla con la amiga. Ese es uno de los cuentos. ¿Dónde conseguimos la obra, Gustavo? ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, yo hice una locura. Aquí me decía mi querido amigo Miguel de Mena, el poeta y editor, aquí no se pueden publicar más de 100 ejemplares y el resto ponerlo en Amazon. Yo publiqué 1000. Lo hice en edición, si se quiere, más barata, para que llegara barato. Exacto. Y el libro se ha vendido. Y no le he vendido al gobierno. A ningún amigo, de que compra, no. Se ha vendido de manera privada. A propósito. Y unos cuantos yo saqué para llevarlo, ¿a dónde? A grupos literarios de muchachos y muchachas, aquí en barrios de la capital, en el interior, y lo he llevado, he compartido, y profesores amigos a los cuales les gustó. Aquí le doy la gracia a la profesora Minerva González, a Andrea Teania, Ibe Guzmán, a Pedro Antonio Valdés, que ellos llevaron a sus alumnos y recomendaron el libro, y con los muchachos conversando, les gustó y muchos lo compraron. Qué bueno que no le hiciste caso a Miguelito Mena. Arranca Cheche, como yo lo veo. Ustedes saben que Miguelito, su primera obra se llama Armario Urbano. Armario Urbano. Que yo, por cierto, conservaba un ejemplar y le dije que se lo iba a regalar. Fue escrito y me lo papel. llevaron de la biblioteca. Es un libro larguito. Sí, así. escrito en papel, de ese papel que se utiliza en los colmados. Sí, sí, papel amarillo. Sí, y oigan la ocurrencia de mi querido hermano sancarreño, ¿verdad? Miguel de Mena. Un gran gestor cultural. Claro, excelente. Hizo una recopilación de las obras de Pedro Enrique Sureña. Una gran edición. Pero además, él ha rescatado a muchos autores que ya estaban prácticamente olvidados, que a Lamut, a Lacay Polanco, que tiene excelentes cuentos. Juan Lamut, caramba, el poeta negro olvidado. Bueno, algunas de las cosas que escribió Luis Díaz también en la... Que a propósito sobre las obras de Pedro Enrique Sureña, vayan a la Editora Nacional y por favor pidan la adquisición de eso. Porque es una pena que esas obras estén perdiendo en un almacén. Y baratísimas están, prácticamente están, se aprecio de nada. Creo que la UNPU también hizo una edición y las vende bastante baratas. Usted sabía que Armario Urbano fue puesto en circulación frente a la tumba del varón del cementerio en la Independencia. Él llegó con un paquete, ¿verdad?, de ejemplares. Y bueno, esto es lo único que yo he podido hacer hasta el momento. Juan lo lanzó encima. Las cosas de Miguelito son fuera de serie. Y él sigue cada 15 días en el Parque de la Poesía, donde está la estatua de Julia de Burgos, en la Arzobispo Porte, esquina Isabel la Católica, el parquecito de ahí, nos reunimos. Gente que nos gusta la literatura, les invito a que vayan por allá. Y yo recuerdo aquella tertulia que se hacía con Silvano Lora en el Conde, que era una maravilla. Esa era también, en eso se participaba. Yo siempre pasaba por allá, por esa del Conde. En la Bienal alternativa que hacía Silvano también. Gustavo, gracias. Por suerte la tertulia, no me lo despida todavía, por suerte la tertulia no han fenecido en este proceso de cambio. Que la son comunicación de las cosas buenas que se conservan. Sí, es de las pocas cosas que se aunque algunas son epicentro de chismes, lamentablemente. Vamos a ver. Algunas porque uno va, se supone, para compartir y aprender, pero sí se comienza a hablar tonterías, uno dice, mi tiempo lo estoy perdiendo, ¿verdad? ¿Alguna? Cuéntame. Queríamos saber la apreciación en torno a la ley de difusión y expresión del pensamiento a propósito. Yo preferiría a Gustavo, que es un periodista de ejercicio largo y próspero, digámoslo de esa manera, algún tipo de recomendación con relación a las escuelas de comunicación. Sí, claro. Porque la comunicación se ha diversificado y cambiado en todos sus ámbitos.
el lenguaje comunicacional oral es distinto hoy día. Y la gente, viéndolos a ustedes así, sumergido en ese mundo literario, y hablando y argumentando una serie de ideas que no todo el mundo está comprando en estas circunstancias, y hay que sobrevivir. La realidad es que hay que sobrevivir y hay que tratar de conseguir el impacto en esa sociedad que te ha tocado vivir. Y eso supone cambios, porque el comunicador, el periodista, el ejercicio, el que pueda hacer comunicación hoy día y no adecua su lenguaje, escrito u oral, tiene problemas, tiene serias dificultades. Yo se lo advertí a Juan Bolívar hace muchos años, en aquella propuesta que compartíamos, que era 1+1, ¿no? Pero él no quiso cambiar. Nunca quiso someterse a eso. Eso hay que respetarlo también. Y por supuesto, y lo hicimos, lo respetamos, pero al margen del respeto, hay una percepción tuya y mía, y de mucha gente que ha decidido no asumir, por ejemplo, este programa es una expresión de flexibilidad, en el sentido de que queremos acompañar a esa legión de gente que está dándole albergue a esa comunicación distinta hoy día, y queremos mantener los estándares más o menos de la formalidad y del respeto debido al buen hablar, ¿no? En el caso nuestro, que es una comunicación oral. Pero hay cambios, entonces sería bueno oír a Gustavo con ese largo ejercicio, con esa experiencia, hacer algún tipo de recomendación, no solamente el colegio de periodistas que está letargado y que no representa el colectivo real de comunicadores hoy día, porque esa es otra realidad. Los sectores sindicales del país no representan. En el ámbito de la abogacía se produce lo mismo. Hay un grupo de abogados enquistados en el colegio que no representan la realidad del togado legal en la actualidad del país. Y lo propio ocurre en materia comunicacional. Bueno, el colegio no representa la realidad. Yo creo que hay unas generaciones de periodistas que se han especializado ya en todas estas cosas más modernas. Por ejemplo. Como yo te dije, nosotros tenemos una chica, por ejemplo, en el caso del lugar donde estoy, que es en Acento, que ella se especializó, hizo una maestría en asuntos de posicionamiento. A mí eso me sonaba raro. Rarísimo. Porque tú sabes que cada cosa que escribe debe colocar ciertas palabras, que son las palabras que llaman la atención. Como llaman ahora, las que enganchan, las que te van a servir para posicionarte. Son cosas que a quienes venimos del ejercicio tradicional nos llaman un poquito la atención. ¿No? Como que no se adapta a eso. Yo creo que hay que darle paso a las nuevas generaciones. Pero pienso también que las cosas fundamentales básicas no se deben abandonar. Exacto. Usted puede usar incluso el lenguaje que llaman ahora urbano, lo que usted quiera, pero tiene que tener fundamento en un buen conocimiento del idioma, correcto, la lectura fundamental, ¿verdad? Para no simplemente que sea lo superficial, lo que engancha, lo que encanta, sino que también haya, digamos, sustancia, ¿no? Claro. Y las escuelas, yo creo que se está dando más o menos el cambio. La DINTEC, por ejemplo, es muy dada a las nuevas tecnologías y esas cosas. Yo no sé si las demás han tomado ese camino, porque ya no es simplemente enseñar a escribir una noticia, hay muchas cosas más. Exactamente. Pero lo que no deben es dejar de leer. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo. Despide, Gustavo, tú que te sientes un placer. Yo tenía una inquietud. No, yo me quedé callado. Muy breve. Gustavo, el señor se cogió la entrevista para él. Bueno, yo tengo derecho a eso. Claro que lo tiene. Y sobre todo sobre la base. Y lo ha hecho muy bien. A veces uno habla mucho porque los otros se callan. Pero se pudo haber sentado con Gustavo por ahí. El silencio de nadie en particular. Usted le puede brindar un café a Gustavo fuera de aquí. Por favor, deje de accidentar. Mire, perdónenme que insista en esto. Yo tengo por ahí en carpeta unas 5 o 6 obras. Y después de usted vivir esta experiencia de publicar, una experiencia que a veces no del todo agradable, ¿usted piensa que vale la pena que yo venda un vehículo para publicar un libro de la República Dominicana? Yo no creo que tú tengas que venderlo, porque tú puedes hacer lo siguiente, Juan Antonio. Tú puedes ir a donde una de esas personas, hay muchísimos jóvenes ahora y otros no tan jóvenes que tienen editoras, digamos, que son especies de cooperativas. Hay una, la que tiene Luis Reinaldo Pérez, que es un excelente editor. Está el mismo Miguel, que tiene Cielo Naranja, tú puedes hablar con él y ponerte de acuerdo. Y está Santuario, con el amigo Isael Pérez, sí. Que te pones de acuerdo y se puede llegar a algún convenio de que ellos publiquen y hay una participación. Un porcentaje, un negocio. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo Olivo Peña, un verdadero maestro de la comunicación en República Dominicana. Nos honra su presencia, su valiosa participación aquí en el matutino del país, Canal 6,
el Canal del Sol. Hacemos una pausa, nos vamos a los titulares y tan pronto terminemos con los titulares, bajamos con nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy. Este es el matutino del país por el Canal 6.